Hola amigos, bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde cada día desenterramos tesoros de sabiduría en forma de audiolibros que inspiran, retan y transforman. Así que ya saben, suscríbanse, pónganse cómodos y prepárense para una buena dosis de filosofía con cafeína intelectual. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa realmente ser libre? ¿O por qué a veces hacemos cosas que sabemos que no deberíamos, como comerse esa última galleta cuando prometimos que era la última? ¿Y si nuestras decisiones no fueran tan libres como creemos? Hoy vamos a entrar en la mente de uno de los pensadores más revolucionarios de la historia. Un hombre que parecía tener una vida más monótona que un lunes sin café, pero que dentro de su cabeza albergaba un universo de ideas capaces de hacer tambalear los pilares de la razón. Estamos hablando, por supuesto, del gran Immanuel Kant. Así que te invito a guardar este video, compartirlo con ese amigo intenso que ama los dilemas morales, y escuchar con calma. Vamos a desmontar mitos, cuestionar certezas y, quién sabe, quizá encontrar una brújula moral en medio del caos. Prepárate, porque lo que viene no es solo un audio resumen, es una expedición al centro de la razón humana. Empecemos con la fascinante historia de Immanuel Kant. Introducción. Immanuel Kant, 1724 a 1804, fue un hombre que, a primera vista, parecía cualquier cosa menos un revolucionario. Vivió toda su vida en la ciudad de Königsberg, y su rutina era tan estricta que los vecinos sabían que podían ajustar el reloj con solo verlo pasar. Sin embargo, detrás de esa vida tranquila se gestaba una tormenta intelectual que sacudiría los cimientos del pensamiento occidental. Apodado con justicia el revolucionario silencioso, Kant no necesitó espadas ni discursos encendidos para cambiar el mundo. Lo hizo con preguntas que apuntaban directo al corazón de la razón, la moral y el conocimiento. Desde la epistemología hasta la ética, desde la estética hasta la política, sus ideas redefinieron lo que significa pensar. Este audiolibro es un viaje a través de su vida, sus obras principales y el legado de un hombre que vivió en pleno auge de la Ilustración, esa época en la que la razón, la ciencia y la libertad individual comenzaron a reclamar su lugar en el escenario de la historia. Prepárate para conocer no solo al filósofo, sino también al ser humano detrás del genio. Porque sí, Kant fue mucho más que una mente brillante. Fue un hombre que decidió mirar hacia adentro cuando todos miraban hacia afuera. Capítulo 1. El revolucionario silencioso. Kant nació en 1724 en Königsberg, una ciudad que nunca abandonaría. Su vida, marcada por la disciplina y la rutina, incluyendo su legendario paseo diario a las 3:30 de la tarde, parecía un reloj suizo encarnado. Sin embargo, bajo esa fachada sencilla, se encontraba una mente que se atrevía a desafiar siglos de pensamiento filosófico. Vivió en una época de tensión intelectual. Racionalistas y empiristas luchaban por definir el origen del conocimiento. Unos decían que nacemos sabiendo, otros que todo lo aprendemos. Kant no tomó partido. Hizo algo mucho más audaz. Propuso una síntesis que desarmó a ambos bandos y abrió un nuevo camino. Capítulo 2. Infancia y formación. Nacido en una familia modesta, fue el cuarto de 9 hijos, aunque pocos sobrevivieron a la infancia. Su padre, un artesano de oficio, su madre, una mujer piadosa e intelectualmente inquieta, dejó una profunda huella en la formación moral de Kant. Desde pequeño fue educado en el pietismo, un movimiento protestante que enfatizaba la moral y la autonomía espiritual. Esta educación, aunque rígida, sembró en él una férrea ética personal. A los 8 años ingresó al Collegium Fridericianum y a los 16 ya estaba en la Universidad de Königsberg, fascinado por las matemáticas, la física de Newton y, por supuesto,
la filosofía. Tras la muerte de su padre, trabajó como tutor privado durante casi una década. No fue tiempo perdido. Allí, observando a las personas en su entorno más humano, Kant conectó la filosofía con la vida real. En 1755 regresó a la universidad como docente, convirtiéndose en una figura central del pensamiento prusiano. Pero su gran transformación intelectual apenas comenzaba. Capítulo 3. La década silenciosa. Entre 1770 y 1781, Kant cayó en un silencio editorial casi total. Mientras el mundo seguía girando, él se sumergía en una tormenta de pensamientos. Inspirado por David Hume, quien puso en duda la lógica misma de la causalidad, Kant se enfrentó a una pregunta demoledora. ¿Cómo es posible el conocimiento? Fue durante este retiro intelectual que comenzó a gestarse su obra más importante. Buscaba demostrar que existen juicios sintéticos a priori, es decir, afirmaciones que amplían el conocimiento sin depender de la experiencia, pero que, aún así, son necesariamente verdaderas. ¿Parece imposible? Para Kant era el corazón del misterio. El resultado de esa década fue una nueva forma de pensar, la razón misma. La filosofía crítica estaba naciendo. Capítulo 4. La Revolución Copernicana. Con su famosa Revolución Copernicana, Kant le dio un giro radical a la filosofía. En lugar de suponer que el conocimiento se adapta al mundo, propuso que es el mundo el que se ajusta a las estructuras de nuestra mente. Espacio y tiempo, según él, no existen fuera de nosotros. Son formas internas de organizar la experiencia. A eso se suman las categorías mentales, como causa y efecto, que usamos para dar sentido a lo que percibimos. Así, el conocimiento no es un espejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa. Pero hay un límite. Solo podemos conocer los fenómenos, lo que se nos aparece. Las cosas en sí mismas, o noumenos, están más allá de nuestro alcance. ¿Frustrante? Tal vez, pero también liberador. Al aceptar nuestros límites, Kant abría espacio para la fe, la libertad y la ética, más allá del mundo físico. Capítulo 5. Crítica de la razón pura. En 1781, Kant publica su obra cumbre, Crítica de la razón pura, un tratado denso, desafiante y absolutamente revolucionario. La obra se divide en dos partes. Clave estética trascendental. Aquí Kant explica que espacio y tiempo son formas a priori de la intuición. Gracias a ellas, las matemáticas son posibles. No son inventadas, sino descubiertas dentro de la estructura de la mente. Lógica trascendental. En esta sección, analiza cómo aplicamos categorías mentales para construir la experiencia. La analítica trascendental garantiza que la ciencia es válida, porque se basa en condiciones universales de pensamiento. Pero ojo, la dialéctica trascendental nos advierte que cuando usamos la razón para hablar de Dios, el alma o el universo como un todo, caemos en ilusiones. Preguntas legítimas, pero sin respuesta racional. Kant concluye que el conocimiento tiene poder, pero también límites. No todo puede demostrarse, y ahí es donde entra la moral, la fe y la libertad. Lo que no podemos saber, aún podemos creer. Capítulo 6. Los imperativos categóricos. Si en la crítica de la razón pura Kant había puesto límites al conocimiento, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, decidió empujar los límites de la ética. Aquí Kant se pone serio, muy serio. Nada de sigue tu corazón, ni de haz lo que te haga feliz. Para él, lo único que tiene un valor moral absoluto es una buena voluntad que actúa por deber, no por inclinación, emociones o consecuencias. ¿Y cómo saber si una acción es moral? Kant nos entrega su herramienta estrella, el imperativo categórico. ¿Suena intimidante?
Tal vez, pero es más claro de lo que parece. Aquí van sus dos formulaciones más famosas. Fórmula de la universalidad. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal. Es decir, antes de hacer algo, pregúntate si estaría bien que todo el mundo actuara igual en esa situación. Si la respuesta es no, bueno, ya sabes qué hacer, o más bien, qué no hacer. Fórmula de la humanidad. Trata a la humanidad, ya sea en tu persona o en la de otro, siempre como un fin en sí mismo, nunca solo como un medio. Nadie es una herramienta, nadie debe ser usado. Todos tienen dignidad, y esa dignidad es inviolable. Además, Kant defendía con uñas y dientes la autonomía moral. No necesitamos una religión, un rey, ni un gurú, para saber qué es lo correcto. Basta con nuestra propia razón. En resumen, moralidad no es hacer lo que te conviene, sino lo que sería justo, incluso si fueras tú quien recibe las consecuencias. Y si esto te parece difícil, es porque lo es, pero también es profundamente liberador. Capítulo 7. Crítica del juicio. Luego de haber analizado lo que sabemos y lo que debemos hacer, Kant se hizo otra pregunta. ¿Y lo que sentimos? ¿Dónde queda la belleza, el arte, el asombro ante la naturaleza? En Crítica del juicio, 1790, Kant busca tender un puente entre la razón pura, ciencia, y la razón práctica, ética, explorando el terreno de la estética y la teleología. Juicio estético. ¿Qué es lo bello? Para Kant, la belleza es una experiencia desinteresada. No buscas poseer lo que admiras. Con una universalidad subjetiva, parece que todos deberían estar de acuerdo, y revela una finalidad sin propósito. Y lo sublime. Lo sublime. Como ver una tormenta eléctrica o un acantilado infinito. Algo que nos supera, nos empequeñece, pero al mismo tiempo nos conecta con nuestra libertad racional. Un recordatorio de que somos algo más que cuerpo. Juicio teleológico. Aquí Kant analiza la naturaleza como si tuviera propósitos, especialmente al estudiar organismos vivos. Aunque no podemos afirmar científicamente que la naturaleza tiene fines, pensarla de esa forma nos permite unir ciencia y moral. Y al final, el propósito supremo de la naturaleza parece ser el ser humano como agente moral. Nada mal para una especie que olvida la contraseña del Wi-Fi. Esta obra demuestra que lo bello y lo útil, lo natural y lo ético, no están tan separados como parece. Capítulo 8. Hacia la paz perpetua. Immanuel Kant no solo pensó en el individuo, también soñó con el futuro de la humanidad. En 1795 publicó Hacia la paz perpetua, un ensayo que, más que utopía, parece un manual para crear un mundo civilizado. Sus propuestas no tienen desperdicio. Artículos preliminares, nada de tratados secretos, no más conquista de territorios, adiós a ejércitos permanentes y deudas para financiar guerras. Y por favor, nada de injerencias ni traiciones entre estados. Artículos definitivos, constituciones republicanas con separación de poderes. Una federación de estados libres que resuelva conflictos con leyes, no cañones. El derecho a la hospitalidad universal, que no es turismo gratis, sino respeto al extranjero como ser humano. Para Kant, la paz no es una ilusión hippie, es una consecuencia lógica de la razón, de la cooperación y del simple hecho de que la guerra, además de inmoral, es costosa. Sus ideas sembraron la semilla de instituciones modernas como la ONU y la Unión Europea, mostrando que a veces la pluma sí puede más que la espada. Capítulo 9. Últimos años y legado. En sus últimos años, Kant enfrentó la censura por sus reflexiones religiosas, pero su espíritu libre, el mismo que defendía en cada página, nunca se doblegó.
Dejó de enseñar en 1796 y en 1804 murió en la misma ciudad donde nació, como si nunca hubiera necesitado más que un solo lugar para explorar todo el universo. Miles de personas asistieron a su funeral. Su tumba, aún hoy en Kaliningrado, es un sitio de peregrinación filosófica. En ella están inscritas sus propias palabras: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Kant dejó una huella tan profunda que la historia de la filosofía se partió en dos, antes y después de él. Influyó en Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y más allá, en la psicología moderna, el derecho internacional, los derechos humanos, la ética contemporánea. Pensó los límites de la razón, pero también nos enseñó que dentro de esos límites podemos construir un mundo más libre, justo y humano. Capítulo 10. Kant en la vida cotidiana. ¿Y todo esto qué tiene que ver contigo? Más de lo que crees. Las ideas de Kant no son solo para académicos con gafas gruesas. También pueden ayudarte a vivir una vida con sentido. Aquí tienes algunos ejemplos prácticos. Sapere aude. Atrévete a saber. Usa tu razón. No repitas lo que otros dicen. Piensa por ti mismo, incluso cuando sea incómodo. Especialmente cuando sea incómodo. Imperativo. Categórico. ¿Tu acción podría convertirse en una ley universal? ¿Respetas la dignidad del otro? Si la respuesta es sí, adelante. Deber por el deber. No actúes por premios ni por miedo. Haz lo correcto porque es lo correcto. Esa es la base de la verdadera libertad. Humildad intelectual. Reconoce que no lo sabes todo, pero también reconoce lo que sí puedes saber. Y desde ahí, construye. Kant no quería seguidores, quería pensadores. Y así, amigos, termina nuestro viaje por la mente de Immanuel Kant, un hombre que, sin salir nunca de Königsberg, logró mover el mundo con nada más que papel, tinta y una voluntad implacable de pensar hasta las últimas consecuencias. Nos enseñó que el conocimiento tiene límites, pero la razón, bien usada, puede guiarnos en medio del caos. Que actuar moralmente no es cuestión de conveniencia, sino de principios. Que no debemos tratar a los demás como si fueran Wi-Fi gratis. Útiles, sí, pero también dignos de respeto. Nos mostró que la belleza no está solo en el arte, sino en el orden profundo del universo, incluso si ese universo incluye madrugar para ir al trabajo. Y que la paz no es una utopía si aprendemos a usar la cabeza antes de usar la espada, o el teclado en redes sociales. Kant fue, y sigue siendo, una brújula intelectual. A veces difícil de leer, sí, como si escribiera con jeroglíficos y cláusulas subordinadas infinitas. Pero debajo de todo eso hay un mensaje claro. Piensa, respeta, sé libre, y actúa como si el mundo dependiera de tu ejemplo. Porque, en parte, así es. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este audiolibro, suscríbete, comparte y deja tu opinión, preferiblemente con argumentos racionales y sin contradicciones internas. Hasta la próxima, y recuerda, el cielo estrellado sobre ti, pero los deberes morales no se hacen solos.